El olor a papel viejo y a cuero curtido era el único perfume que Clara Valdés conocía. A sus 24 años, sus dedos, delgados y manchados de tinta, se deslizaban con una reverencia casi sagrada sobre el lomo de un volumen del siglo XVIII. Cada grieta en la piel del libro era una herida que ella sabía sanar, cada página amarillenta un susurro del pasado que solo ella parecía escuchar. El taller de encuadernación de su padre, en el corazón de Sevilla, era su refugio y su condena. Un santuario de historias ajenas, mientras la suya permanecía sin escribir, atrapada entre las paredes de un legado que se desmoronaba. Sobre la mesa de trabajo, junto a las herramientas de bruñido, yacía un sobre con un sello oficial. Su presencia fría y burocrática era un grito en medio del silencio reverencial del taller, una amenaza que pesaba más que todos los tomos de la estantería. Las manos que podían devolver la vida a historias olvidadas serían capaces de salvar la suya de un final trágico. Lo que está a punto de descubrir desafiará cada fibra de su ser y la enfrentará a una decisión imposible. Quédate hasta el final, porque la propuesta que cambiará su destino te dejará sin aliento. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para salvar un sueño? Tu opinión es muy importante para nosotros. Clara Valdés era una anomalía en el siglo XXI. Con 24 años, vivía una existencia anacrónica, dedicada en cuerpo y alma a un arte moribundo. Su juventud no se medía en salidas nocturnas ni en romances fugaces, sino en las horas silenciosas pasadas bajo la luz de un flexo, devolviendo el esplendor a manuscritos que el tiempo había sentenciado. Su belleza era tan sutil como la de las filigranas de oro que aplicaba con pulso firme. Unos grandes ojos color miel, a menudo ensombrecidos por la preocupación, y una cascada de pelo castaño que siempre llevaba recogido en un moño desordenado, como si quisiera contener el caos de sus pensamientos. No era una vida que hubiera elegido, sino una que había heredado. Un deber sagrado hacia la memoria de su padre que la había aislado del mundo exterior, dejándola con un vacío interior que ni el más bello de los libros podía llenar. Su virginidad no era una bandera ni un dogma religioso, sino una consecuencia natural de su forma de ser, un jardín secreto que nadie había sido invitado a visitar. Crecida entre las páginas de grandes novelas románticas, había idealizado el amor hasta convertirlo en un ideal inalcanzable. Esperaba una conexión del alma, una entrega tan profunda y trascendental como las descritas por sus poetas favoritos. El mundo real, con sus interacciones superficiales y sus afectos efímeros, le resultaba ajeno y decepcionante. La timidez, sumada a una profunda inseguridad sobre su lugar en ese universo moderno, había levantado un muro invisible a su alrededor. Se sentía más cómoda con los personajes de ficción que con las personas de carne y hueso, porque, en los libros, el amor, aunque doloroso, siempre tenía un propósito, un significado que ella no encontraba en la vida real. El taller era una extensión de sí misma. Cada herramienta de encuadernación, gastada por el uso de su padre, era una reliquia. El aroma a cola de carpintero y a tinta se mezclaba en el aire, creando la atmósfera de un templo. La luz del sol sevillano se filtraba a través de los ventanales polvorientos, dibujando patrones dorados sobre las pilas de libros que esperaban su turno. Aquel espacio era su santuario, el único lugar donde se sentía competente y segura, la guardiana de un legado. Pero esa misma seguridad era una jaula de oro. Las paredes que la protegían del ruido del mundo también la aislaban de sus experiencias. El amor por su trabajo y por la memoria de su padre se había convertido en una cadena invisible que la ataba a una existencia solitaria, impidiéndole explorar quién era Clara más allá de la hija del encuadernador. La cruda realidad se manifestaba en una pila de facturas que crecía sobre un pequeño escritorio en la esquina. La carta del banco, con su lenguaje implacable, era el golpe de gracia. Notificación final de ejecución hipotecaria. Las palabras danzaban ante sus ojos, frías, impersonales, desprovistas de toda la emoción que aquel lugar contenía. Hizo cálculos una y otra vez, buscando un error, una esperanza en la columna de números, pero las cifras eran tosudas, una sentencia de muerte para el negocio familiar.
No. Deuda era un monstruo que había crecido en silencio, alimentado por la falta de clientes y la competencia de un mundo que ya no valoraba lo artesanal. Sentía el peso de la culpa aplastándola. Le estaba fallando a su padre. Estaba permitiendo que su sueño, el único patrimonio que le había dejado, se convirtiera en polvo. Más allá de la angustia financiera, un vacío más profundo la carcomía. Se sentía como un espectro en su propia vida, observando desde la ventana cómo el mundo seguía girando sin ella. Veía a chicas de su edad reír en las terrazas, compartir secretos, vivir amores y desamores con una ligereza que a ella le parecía de otro planeta. Había sacrificado su juventud en el altar del deber, y ahora se daba cuenta de que quizás no le quedaba nada. La soledad era una compañera constante, un eco en el taller silencioso. Se preguntaba si alguna vez sentiría la emoción de un primer beso, la calidez de una mano entrelazada con la suya, la certeza de ser la protagonista de su propia historia y no una mera cuidadora de las de los demás. El miedo a morir sin haber vivido de verdad era un terror sutil pero persistente. Al caer la tarde, con el cielo tiñéndose de tonos anaranjados y violetas sobre la Giralda, Clara se apoyó en el marco de la ventana. Observaba el río de gente que fluía por la calle, cada rostro con su propio destino, sus propias alegrías y penas. Una pareja se detuvo bajo su ventana para besarse, ajenos a todo, inmersos en su burbuja de felicidad. Una punzada, de anhelo, tan aguda y dolorosa como un estilete, le atravesó el pecho. No era envidia, sino una sed desesperada de conexión, de sentir algo real, algo que rompiera la monotonía de su existencia contenida. Cerró los ojos y por primera vez no pidió salvar el taller. Pidió una salida, un cambio, cualquier cosa que la hiciera sentir viva. No sabía que, en la sombra de un edificio al otro lado de la calle, una respuesta a su silenciosa plegaria ya la estaba observando. El barrio de Santa Cruz, con su laberinto de callejuelas empedradas y sus patios cuajados de geranios, era para Clara un escenario de contrastes. Por un lado, representaba la belleza y la historia que tanto amaba, el alma de una Sevilla que se resistía a morir. Por otro, era un recordatorio constante de su estancamiento. Cada mañana, al abrir la pesada puerta de madera del taller, el murmullo de los turistas y el aroma a azahar que se colaba desde la calle le hablaban de un mundo vibrante y en movimiento del que ella no formaba parte. Su vida transcurría en un radio de apenas unas cuantas manzanas, un circuito cerrado entre el pequeño apartamento que compartía con su madre y el taller. Pertenecía a una clase trabajadora que se aferraba con orgullo a sus tradiciones, pero que luchaba por sobrevivir en una ciudad cada vez más orientada al espectáculo y menos a la artesanía. La rutina de Clara era un ritual inmutable, una defensa contra el caos de la incertidumbre. Se levantaba antes de que el sol dorara la Giralda, preparaba un café rápido y salía a la quietud de la mañana. En el taller, el primer gesto era siempre el mismo: pasar la mano por el lomo de un libro a medio restaurar, como si saludara a un viejo amigo. Las horas se sucedían en un silencio solo roto por el crujido del papel, el golpe seco de una prensa o el suave rasgueo de un pincel aplicando pan de oro. No almorzaba, se conformaba con una pieza de fruta comida de pie para no perder el ritmo. Su cuerpo se había amoldado a las exigencias del oficio, la espalda siempre un poco encorvada, los dedos permanentemente manchados y una palidez que delataba su falta de exposición al sol. Era una existencia monacal, autoimpuesta, pero cada vez más asfixiante. La figura de su madre, Isabel, era una presencia constante y opresiva, incluso en su ausencia. Sus llamadas telefónicas diarias eran interrogatorios velados bajo una capa de falsa preocupación. No entendía la devoción de su hija por un negocio que, a sus ojos, era un pozo sin fondo de polvo y deudas. Isabel era una mujer pragmática, endurecida por una vida de dificultades, que solo veía seguridad en lo tangible, un trabajo estable, un sueldo fijo y, sobre todo, un buen marido. Cada conversación giraba en torno a los mismos temas: la hija de una vecina que se casaba, una oferta de trabajo como administrativa en una oficina, la insistencia en que debía arreglarse un poco más
y salir a conocer gente. Para Isabel, el taller no era un legado, sino el ancla que impedía a su hija zarpar hacia una vida normal y segura. Las palabras de su madre resonaban en la mente de Clara mucho después de colgar el teléfono, como un veneno lento. Ya no eres una niña, Clara. La vida no es como en tus novelas. Necesitas un hombre que te cuide. Cada frase era un golpe a su autoestima, un recordatorio de que, a ojos de su propia familia, era un fracaso. Se sentía infantilizada, tratada como una soñadora incapaz de enfrentarse al mundo real. La presión para encontrar pareja era la más dolorosa. Su madre le hablaba de buenos partidos, hombres decentes y trabajadores del barrio que podrían ofrecerle una estabilidad económica, pero cuya sola mención provocaba en Clara una profunda desazón. La idea de un matrimonio de conveniencia, de una vida sin pasión ni conexión intelectual, era para ella una forma de muerte en vida, una traición a todos los ideales que había cultivado en secreto. La brecha social era una herida visible en su día a día. Cuando salía a comprar materiales específicos, a menudo tenía que adentrarse en las zonas más opulentas de la ciudad. Se sentía una extraña al pasar frente a los escaparates de las boutiques de lujo de la calle Sierpes, observando a mujeres de su edad vestidas con una elegancia inalcanzable, riendo sin preocupaciones aparentes. Su propia ropa, siempre práctica y un tanto anticuada, la hacía sentir invisible, fuera de lugar. Contaba cada céntimo con una precisión dolorosa, negociando precios por un pliego de papel especial o un pequeño bote de pigmento. Esta constante precariedad económica no solo alimentaba su ansiedad, sino que también reforzaba la sensación de que existían dos mundos paralelos en Sevilla, y ella estaba atrapada en el lado equivocado del cristal, mirando hacia adentro. El legado de su padre se había convertido en una carga ambivalente. Lo recordaba como un hombre apasionado y bondadoso, un artesano que veía poesía en cada libro dañado. Fue él quien le transmitió el amor por el oficio, quien le enseñó cada secreto con una paciencia infinita. Sin embargo, su idealismo también había sido su ruina. Había invertido más corazón que cabeza en el negocio, acumulando deudas que ahora recaían sobre los hombros de Clara. Honrar su memoria se había transformado en una obligación sagrada, un mandato que la encadenaba a su destino. A veces, en la soledad del taller, sentía una punzada de resentimiento hacia él por haberla dejado con un sueño tan hermoso como imposible de sostener. La culpa por tener esos pensamientos la consumía, creando un ciclo de lealtad y frustración del que no sabía cómo escapar. La presión familiar se materializaba en la figura de Mateo, el hijo del panadero, a quien su madre consideraba el candidato perfecto. Era un chico amable, trabajador y predecible. Varias veces, orquestado por Isabel, se había presentado en el taller con la excusa de traerle unos dulces, intentando entablar una conversación torpe sobre el tiempo o el fútbol. Clara respondía con monosílabos, manteniendo la barrera de la mesa de trabajo entre ellos. No era que Mateo le desagradara, sino que representaba todo lo que ella no quería, una vida sin sorpresas, una comodidad que adormecería su alma. La idea de ser tocada por él, de compartir una intimidad sin deseo ni misterio, le provocaba un escalofrío de pánico. Era la encarnación de la renuncia, del abandono de la esperanza de encontrar un amor que la hiciera vibrar como los de sus novelas. A veces, la sensación de aislamiento se volvía insoportable. Una tarde, mientras limpiaba los cristales del escaparate, vio pasar a un grupo de antiguas compañeras de instituto. Reían a carcajadas, cargadas con bolsas de compras, hablando de un viaje que planeaban para el verano. Por un instante sus miradas se cruzaron. Clara vio en sus ojos una mezcla de sorpresa y una pizca de lástima antes de que la saludaran con un gesto rápido y siguieran su camino. Aquel breve encuentro fue devastador. La dejó temblando, con la conciencia aguda de todo lo que se estaba perdiendo. La camaradería, las experiencias compartidas, la simple ligereza de la juventud. Regresó al interior del taller y se apoyó contra la puerta, sintiendo cómo las paredes, que normalmente eran su refugio, se estrechaban a su alrededor, convirtiéndose en los barrotes de su propia celda.
Las deudas ya no eran solo cifras en un papel, se habían convertido en una presencia física, casi maligna, dentro del taller. El sobre, con el PIN 180, sello del banco ya no estaba sobre la mesa, sino guardado en un cajón, pero su existencia pesaba en el aire. Cada vez que abría ese cajón para buscar una herramienta, sus ojos se topaban con él y el corazón le daba un vuelco. Se había vuelto paranoica con el sonido del correo al caer por la ranura de la puerta, temiendo una nueva notificación, una palabra más contundente, un plazo definitivo. El dinero se había convertido en el monstruo que devoraba sus sueños, el lenguaje brutal de un mundo que no entendía de arte ni de legados, solo de beneficios y ejecuciones. La impotencia era un sabor amargo y constante en su boca. El taller, su santuario, se estaba transformando lentamente en su tumba. El olor a cuero y papel viejo, que antes la reconfortaba, ahora le parecía el aroma de la decadencia. Las sombras que se alargaban al atardecer ya no eran acogedoras, sino amenazantes, como los tentáculos de la desesperación. Todas las presiones externas, su madre, la sociedad, la deuda, habían convergido en una única y aplastante certeza. Estaba atrapada. La lealtad a su padre la ataba al pasado y el miedo al futuro la paralizaba en el presente. Se sentía como uno de sus libros rotos, con el lomo quebrado y las páginas a punto de desprenderse, esperando una intervención que la salvara del olvido. Pero no había nadie. Estaba sola, y la única salida que vislumbraba parecía requerir el sacrificio de la única cosa que aún sentía verdaderamente suya, su propia alma. La quietud del mediodía se quebró por un sonido ajeno al barrio, un ronroneo grave y lujoso que reverberó en los adoquines. A través del polvoriento cristal del escaparate, Clara vio un coche negro, de un brillo tan profundo que parecía absorber la luz del sol sevillano. Se detuvo justo frente al taller, una pantera de metal y cristal en un callejón de geranios y cal descolorida. La puerta del conductor se abrió, pero fue la puerta trasera la que liberó una presencia que pareció alterar la propia atmósfera. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro de corte impecable, emergió con una lentitud deliberada. Su silueta recortada contra la luz cegadora era la de un depredador que entra en un territorio que ya considera suyo. Un escalofrío instintivo, frío y primitivo, recorrió la espalda de Clara, erizando el vello de su nuca mucho antes de que él diera un solo paso hacia su puerta. Era Adrián de la Fuente. Su rostro, conocido por las escasas y distantes fotografías de la prensa económica, era aún más imponente en persona. Tenía unos 36 años, pero sus ojos, de un gris tormentoso, parecían contener la frialdad de una edad mucho mayor. No había en él rastro de la calidez andaluza. Su piel era pálida, sus facciones afiladas como talladas en mármol, y su cabello oscuro peinado hacia atrás con una precisión casi militar. Cada detalle, desde los gemelos de platino que asomaban discretamente en sus puños hasta el brillo de sus zapatos italianos, hablaba de un poder inmenso y de un control absoluto. No caminaba, se desplazaba con una economía de movimientos que era a la vez elegante y amenazante. Clara sintió que no era un hombre lo que se acercaba, sino una fuerza de la naturaleza, una tormenta contenida a punto de descargar. La campanilla de la puerta no sonó. Él la empujó con la punta de los dedos, y ésta se abrió con un gemido lastimero como rindiéndose ante él. Su presencia llenó el pequeño taller al instante, desplazando el aire cargado de historia con el aroma limpio y caro de un perfume masculino que olía a sándalo y a dinero. El contraste era brutal. Su figura oscura y definida era una anomalía en aquel espacio de tonos ocres y desorden creativo. Se detuvo en el umbral, sus ojos grises barriendo el lugar con una mirada que no admiraba, sino que tasaba. Clara, de pie junto a su mesa de trabajo, se sintió de repente expuesta, como si las paredes de su santuario se hubieran vuelto de cristal. El silencio se espesó, cargado de una tensión que podía palparse, el silencio que precede a la sentencia de un juez. El nombre resonó en su mente con la violencia de una alarma. El coleccionista. Había leído sobre él. Un magnate inmobiliario que había construido un imperio sobre las ruinas de otros. Su método era conocido y temido. Adquiría propiedades y negocios
con un valor histórico o sentimental al borde de la quiebra, no para salvarlos, sino para desmantelarlos y erigir en su lugar fríos edificios de apartamentos de lujo o sedes corporativas. No coleccionaba arte ni antigüedades, coleccionaba finales, y ahora estaba allí, en el corazón del sueño de su padre, y su mirada calculadora no dejaba lugar a dudas. Él no veía un legado, ni un arte centenario, veía un solar, metros cuadrados, un obstáculo en su camino hacia el siguiente beneficio. El miedo abstracto de las cartas del banco se había materializado en la forma de este hombre implacable. Adrián no dirigió su atención hacia ella de inmediato. Comenzó a caminar por el taller con pasos silenciosos, sus manos entrelazadas a la espalda en un gesto de inspección. Su mirada se posaba en las pilas de libros, en las herramientas colgadas en la pared, en las hojas de papel verjurado, pero era una mirada desprovista de curiosidad. Era la mirada de un entomólogo examinando un espécimen antes de clavarle el alfiler. Clara permaneció inmóvil, sintiendo cómo cada uno de sus movimientos era una profanación silenciosa. Él no tocaba nada, pero su sola proximidad parecía mancharlo todo con un aura de cinismo. Ella se sintió como un fantasma en su propio hogar, una guardiana cuyo tiempo se había agotado, observando al nuevo dueño evaluar los restos del naufragio antes de ordenar la demolición final. Su recorrido se detuvo frente a la mesa de trabajo de Clara, donde reposaba un delicado libro de horas del siglo XVI, cuya encuadernación ella estaba restaurando con hilo de seda. Por primera vez, algo en la expresión de Adrián vaciló. Su mirada descendió de las páginas iluminadas a las manos de Clara, que descansaban sobre el cuero. Vio sus dedos largos y delgados, manchados de tinta y con pequeñas cicatrices del oficio, pero que se movían con una delicadeza y una seguridad que lo hipnotizaron por un instante. En aquel gesto, en la devoción casi religiosa con la que ella protegía aquel objeto, él vislumbró algo que había olvidado que existía, una pasión auténtica, una entrega desinteresada. Fue un destello de pureza en su mundo transaccional, y esa visión lo perturbó profundamente, despertando en él una extraña y posesiva curiosidad. Finalmente, alzó la vista y sus ojos grises se clavaron en los de ella. «Clara Valdés», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Su voz era profunda y resonante, pero carecía por completo de inflexión o calidez. Era el sonido del metal golpeando contra la piedra. «Soy Adrián de la Fuente. A partir de hoy, soy el propietario de este edificio». Las palabras cayeron en el silencio del taller como losas de granito, cada una sellando un poco más su destino. No hubo preámbulos ni una falsa cortesía. Fue una demostración de poder crudo y directo, diseñada para aniquilar cualquier esperanza, para establecer desde el primer segundo la dinámica de su relación. Él era el dueño, y ella simplemente una ocupante cuyo contrato estaba a punto de expirar. La verdad, tan brutal, la dejó sin aire. Clara se sintió vaciarse por dentro. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies, dejándola flotando en un abismo de pánico. Quería gritar, suplicar, defender el trabajo de su padre, pero su garganta se había cerrado, convertida en un nudo de angustia. Solo pudo sostenerle la mirada, y en ese acto encontró un último reducto de dignidad. Sus ojos color miel, normalmente tímidos y ensimismados, se encendieron con una chispa de desafío. No podía competir con su poder ni con su dinero, pero aquel taller era su alma, y no iba a entregársela sin luchar. En su silencio, Adrián no vio sumisión, sino una resistencia inesperada, una fuerza tranquila que lo intrigó aún más. Estaba acostumbrado a las lágrimas y a las súplicas, pero aquella mirada firme y asustada era algo nuevo, un enigma que deseaba descifrar. Por un instante que se extendió como una eternidad, el mundo exterior desapareció. Solo existían sus miradas entrelazadas en un duelo silencioso. En la profundidad de los ojos de él, más allá de la frialdad y el poder, Clara creyó vislumbrar algo más, un vacío inmenso, una herida antigua y mal cicatrizada que lo había convertido en la criatura que era. Era una desolación tan profunda que por un segundo resonó con su propia soledad.
A su vez, Adrián vio en ella todo lo que él había perdido, o quizás nunca había tenido. Una inocencia no ingenua, sino forjada en la lealtad y el amor por algo más grande que ella misma. Aquella conexión fugaz no fue de ternura, sino de reconocimiento. El depredador reconoció en su presa un espíritu indomable, y ella, en el monstruo, la sombra de un hombre roto. Rompió el contacto, visual con la misma brusquedad con la que había llegado. Sacó de su bolsillo una cartera de piel negra y extrajo una tarjeta de visita de un cartón grueso y minimalista. La depositó sobre la mesa, junto al libro del siglo XVI, el objeto ultramoderno, profanando la antigüedad. Mi asistente se pondrá en contacto con usted para discutir los términos de su desalojo, declaró con la misma frialdad impersonal. Sin una palabra más, se dio la vuelta y salió del taller, dejando tras de sí un silencio denso y un aire helado impregnado de su perfume. Clara se quedó temblando, con la mirada fija en la tarjeta. No era solo el miedo a perderlo todo lo que la paralizaba, sino la huella imborrable que su presencia había dejado en ella, una marca de fascinación y terror que intuía que sería imposible de borrar. Los días que siguieron a la visita de Adrián de la Fuente se sumieron en una neblina de ansiedad. La amenaza ya no era un papel en un cajón, sino un rostro, una voz, un perfume que parecía haberse impregnado en las viejas maderas del taller. Clara intentaba concentrarse en su trabajo, en el delicado proceso de coser un nervio o dorar una cubierta, pero sus manos temblaban y su mente se desviaba constantemente hacia aquellos ojos grises y calculadores. Cada sonido de la calle la hacía sobresaltar, esperando ver de nuevo aquel coche negro, esperando su regreso. La llamada de su asistente, una mujer con una voz tan metálica como la de su jefe, fue breve y cortante. Le comunicó los plazos legales, usando términos como procedimiento estándar y liquidación de activos que sonaban a una ejecución. Clara colgó el teléfono sintiendo cómo el frío de esas palabras se instalaba en sus huesos, un frío que ni el sol de Sevilla podía calentar. Él regresó una semana después sin previo aviso. Esta vez, el pretexto era una inspección final antes de proceder. Clara lo vio entrar y sintió una mezcla de pánico y una extraña, casi vergonzosa expectación. Adrián no parecía interesado en las vigas del techo ni en la estructura del edificio. Sus ojos, en cambio, se detuvieron en el libro que ella estaba restaurando, el mismo que observó en su primera visita. Se acercó a la mesa de trabajo, invadiendo su espacio personal con una audacia que la dejó sin aliento. No habló del desalojo. En su lugar, hizo una pregunta que la descolocó por completo. ¿Qué es lo que le hace dedicar su vida a algo que ya está muerto? Su voz, aunque fría, contenía una genuina, casi inquisitiva, curiosidad. Era la primera vez que alguien le preguntaba por el por qué, en lugar de por el cuánto. La pregunta la obligó a articular una defensa que iba más allá de lo económico. Con la voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que se sumergía en su pasión, le explicó el valor de la memoria, la belleza de rescatar del olvido un objeto que había pasado por cientos de manos. Habló del alma de los libros, de cómo cada mancha de tinta o cada página doblada contaba una historia paralela a la escrita. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no le estaba suplicando, sino que le estaba enseñando, y él escuchaba. No la interrumpía, no miraba el reloj. Sus ojos grises estaban fijos en ella, con una intensidad que era a la vez intimidante y extrañamente validante. Por primera vez, se sintió vista no como una inquilina molesta, sino como una experta en un reino misterioso que él no comprendía, pero que, por alguna razón, le fascinaba. Adrián permaneció en silencio durante un largo rato después de que ella terminara, un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, su rostro a escasa distancia del de ella, y su mirada descendió de sus ojos a sus labios. Clara contuvo la respiración, sintiendo el calor que emanaba de él, una energía masculina y poderosa que la envolvía y la hacía sentir increíblemente vulnerable y, para su horror, viva. El aire se cargó de una electricidad palpable, un deseo crudo y primario que no tenía nada que ver con el romanticismo de sus novelas. Era algo más oscuro, más peligroso.
Él parecía estar luchando una batalla interna, su mandíbula tensa, antes de enderezarse bruscamente y alejarse. «Entiendo», fue todo lo que dijo, con una voz ronca, antes de marcharse tan abruptamente como había llegado. Clara se quedó temblando, con el corazón martilleándole en el pecho. Aquel encuentro la había dejado más perturbada que el primero. La amenaza ya no era solo la pérdida de su hogar y su trabajo. Se había convertido en algo mucho más íntimo y confuso. La frialdad de Adrián era una armadura, pero ella había vislumbrado una grieta, una curiosidad que lo humanizaba y, por tanto, lo hacía aún más peligroso. Empezó a desear, con una urgencia que la avergonzaba, volver a verle, no para suplicar, sino para experimentar de nuevo esa extraña conexión, esa tensión que la hacía sentir más presente en su propia vida de lo que se había sentido en años. El miedo a perder el taller se entrelazaba ahora con un miedo nuevo y embriagador, el miedo a lo que aquel hombre despertaba en ella. El siguiente movimiento de Adrián fue aún más desconcertante. Un día, un mensajero entregó un paquete en el taller. Dentro, envuelto en terciopelo, había un ejemplar de Don Quijote, una primera edición de valor incalculable con la encuadernación severamente dañada. Una nota escueta con el membrete de su empresa simplemente decía: «Repárelo, el precio no es un problema». Era un gesto de poder absoluto, una forma de decirle que aunque quisiera destruirla, también reconocía su talento único. El libro era a la vez un encargo y una cadena. La obligaba a mantener el contacto, a entrar en su mundo bajo sus reglas. Clara sintió el peso del libro en sus manos como si fuera el peso de su propio destino. Era una prueba, y sabía que no se refería únicamente a su habilidad como restauradora. Trabajar en el libro de Adrián se convirtió en una obsesión. Cada noche, después de cerrar el taller, se quedaba bajo la luz del flexo, dedicando horas a la delicada tarea. Tocar aquellas páginas que él había tocado, reparar el lomo que él había decidido salvar, se sentía como un acto de intimidad prohibida. Imaginaba sus manos, tan diferentes a las suyas, sosteniendo aquel volumen. Se preguntaba qué pensaba, qué sentía. El libro se convirtió en un puente entre sus dos mundos, un objeto a través del cual podía intentar descifrar al hombre enigmático que la atormentaba. El deseo, que hasta entonces había sido una fantasía literaria, comenzó a tomar una forma real y concreta en su mente, asociada a la imagen de aquel hombre frío y herido que parecía querer destruir todo lo bello que encontraba. La fantasía se hizo añicos con la llegada de una carta certificada. El lenguaje ya no era burocrático, sino brutal. Notificación final de desahucio judicial. Ejecución en 72 horas. El plazo era una sentencia de muerte. El libro sobre su mesa, a medio restaurar, se le antojó una burla cruel, un juguete que él le había dado para entretenerla mientras el verdugo afilaba el hacha. La desesperación la golpeó con la fuerza de una ola, arrastrando toda esperanza. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una ensoñación, interpretando sus gestos como algo más que un simple juego de poder. Él era el coleccionista, y ella y su taller eran solo otro trofeo que estaba a punto de añadir a su colección de ruinas. El dolor fue tan agudo que le costaba respirar. Esa noche, por primera vez, Clara no abrió el taller. Vagó por las calles de Sevilla, sintiéndose una extraña en su propia ciudad. Las luces de los bares, las risas de la gente, todo le parecía parte de un mundo al que ya no pertenecía. Se detuvo frente al río Guadalquivir, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura. Pensó en su padre, en su promesa silenciosa de mantener vivo su legado. Sentía que le había fallado de la manera más absoluta. El idealismo con el que había vivido se desmoronaba, revelando una verdad mucho más cruda. La pasión y el amor no eran suficientes para sobrevivir. Hacía falta poder, y ella no tenía ninguno. O quizás sí. Quizás tenía una última moneda que apostar, la única que le quedaba, la más valiosa y la más íntima. La idea al principio fue un susurro venenoso en el fondo de su mente. Una opción tan monstruosa que intentó rechazarla de inmediato. Pero la desesperación es una tierra fértil para las ideas prohibidas. Recordó la tensión en el taller, la forma en que él la miraba,
la fascinación en sus ojos que iba más allá de lo profesional. Vio en su memoria la forma en que su mirada había caído sobre sus labios. Él no solo quería el edificio, la deseaba a ella. Era una intuición puramente femenina, un conocimiento antiguo y peligroso. La posibilidad la aterrorizaba, pero también la imbuía de una extraña sensación de poder. Si su cuerpo, su inocencia, era lo único que él no podía simplemente comprar en el mercado, entonces ese era su único activo, su única arma en esta guerra perdida. Con una determinación nacida de la más pura desesperación, tomó una decisión. Buscó la tarjeta de visita que él le había dejado. La dirección no era la de una oficina, sino la de un ático en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. Se fue a casa, se duchó y se puso el único vestido elegante que tenía, un sencillo vestido de color azul noche que su madre le había regalado para una boda a la que nunca fue. No se maquilló. No quería parecer una seductora sino ella misma, en su versión más vulnerable y decidida. Al mirarse en el espejo, no reconoció a la chica asustada de siempre. Vio a una mujer a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno, una mujer dispuesta a sacrificar su alma para salvar su historia. El edificio de Adrián era un templo de cristal y acero que se alzaba sobre la ciudad, perforando el cielo nocturno. El portero la anunció con una deferencia que la hizo sentir aún más fuera de lugar. El ascensor subió en un silencio vertiginoso, como si ascendiera a un Olimpo moderno, donde los dioses eran hombres como Adrián. La puerta del ático se abrió directamente a un salón inmenso, de paredes de cristal, que ofrecían una vista panorámica de Sevilla. La decoración era minimalista y fría, en tonos de gris, negro y blanco. No había libros, ni arte, ni un solo objeto personal. Era el espacio de un hombre que no quería dejar huellas, que no quería que nada ni nadie se aferrara a él. Era la antítesis absoluta de su taller. Él la esperaba de pie junto al ventanal, una silueta oscura contra el tapiz de luces de la ciudad. Llevaba una camisa blanca de lino, desabrochada en el cuello, y un pantalón oscuro. Parecía más relajado, menos formal que en el taller, pero su aura de poder era igual de intensa. No pareció sorprendido de verla. Se giró lentamente y sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, con una mezcla de triunfo y algo más, algo que podría haber sido pesar. ¿Ha venido a suplicar, señorita Valdés?, preguntó su voz teñida de un suave cinismo. El tono la hirió, pero también avivó la llama de su resolución. No había ido allí a suplicar, había ido a negociar, a ofrecerle la única cosa que sabía que él quería y que no podía obtener de otra manera. Clara avanzó hacia el centro de la estancia, sintiéndose como una actriz en un escenario inmenso y vacío. El corazón le latía con una fuerza dolorosa, pero mantuvo la cabeza alta, fijando sus ojos en los de él. «No he venido a suplicar», dijo su voz sorprendentemente firme. «He venido a proponerle un trato. Usted sabe lo que quiero, y creo saber lo que quiere usted». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado irrevocable. Vio un destello de sorpresa en los ojos de Adrián, seguido de una lenta y cínica sonrisa que no llegó a sus ojos. Se acercó a ella, rodeándola como un tiburón, su presencia física abrumadora. «Ah, sí. Ilumíneme. ¿Qué es lo que creo que quiero de usted, Clara?» El uso de su nombre de pila fue una caricia y una bofetada al mismo tiempo. El momento de la verdad había llegado. Clara tragó saliva, reuniendo todo el coraje que le quedaba. «Usted no quiere el taller. Lo quiere destruir porque no soporta ver algo puro, algo que ha sobrevivido al cinismo del mundo. Me quiere a mí por la misma razón. Quiere poseer mi primera vez. Quiere demostrar que todo, incluso la inocencia, tiene un precio». La confesión la dejó desnuda, expuesta, pero también extrañamente liberada. Había puesto sobre la mesa la verdad más oscura y vergonzosa. La sonrisa de Adrián se desvaneció, reemplazada por una expresión indescifrable. La estudió durante un largo momento, como si la viera por primera vez. Su intuición había dado en el blanco, y ambos lo sabían. La tensión en la habitación se volvió casi insoportable, una mezcla de deseo, poder y humillación. Él se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Levantó una mano y con el dorso de los dedos rozó su mejilla. El contacto fue eléctrico,
una descarga que la recorrió de pies a cabeza. Su piel era suave, pero el gesto estaba cargado de una posesividad depredadora. «Es usted más inteligente de lo que pensaba», susurró, su voz ahora un murmullo ronco y peligroso. Se inclinó hasta que sus labios estuvieron a centímetros de los de ella. «Muy bien, Clara. Acepto su análisis, pero pongámosle los términos correctos a su propuesta». Hizo una pausa, sus ojos grises devorándola. «Una noche, una sola noche conmigo, y le daré el taller libre de toda deuda. Ese es mi precio. Tómelo o déjelo, pero decida ahora». La propuesta, aunque esperada, la golpeó con la violencia de una sentencia. Una noche, una transacción, la reducción de su más íntimo ideal a un contrato verbal en un ático frío y sin alma. Miró sus ojos y vio en ellos un abismo de soledad y dolor, un reflejo oscuro de su propia desesperación. Sabía que si aceptaba, una parte de ella moriría para siempre. La soñadora, la idealista, la chica que esperaba un amor de novela. Pero si se negaba, perdería la única conexión tangible con su padre, con su pasado, con su propia identidad. Era una elección entre dos muertes. El silencio se alargó, pesado y denso, mientras la ciudad de Sevilla brillaba a sus pies indiferente, un testigo mudo de la venta de un alma. La pregunta ya no era qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar un sueño, sino quién estaría dispuesta a convertirse para hacerlo. Con la ciudad a sus pies, como un tablero de joyas indiferentes, Clara inhaló una última bocanada de aire que olía a cristal y a dinero, y exhaló la última partícula de la chica que había sido. El sonido de su propia voz la sorprendió, una nota clara y extrañamente serena en el silencio opresivo del ático. «Acepto», dijo, y las palabras no sonaron a derrota, sino al eco de un martillo de subasta que cierra una venta irrevocable. Miró a Adrián directamente a los ojos, sin permitir que una sola lágrima traicionara la tormenta que se desataba en su interior. «Acepto su precio». Vio en la mirada gris de él no el triunfo lascivo que esperaba, sino un destello fugaz de algo mucho más complejo: sorpresa, respeto y una sombra de autodesprecio. El pacto quedó sellado, no con una firma, sino con una mirada que prometía una ruina compartida, un abismo en el que ambos estaban a punto de saltar. El trayecto desde el salón hasta el dormitorio fue el pasillo más largo de su vida. Adrián caminaba delante de ella, sin tocarla, pero su presencia era una fuerza física que la empujaba hacia adelante. Cada paso sobre el mármol pulido resonaba en su pecho como el latido de un corazón condenado. El dormitorio era una extensión del resto del apartamento, vasto, frío e impersonal. Una cama enorme, vestida con sábanas de un blanco inmaculado, ocupaba el centro de la estancia como un altar preparado para un sacrificio. Las paredes de cristal revelaban un cielo nocturno salpicado de estrellas que parecían tan distantes e inalcanzables como su propia inocencia. No había nada en aquella habitación que hablara de un hogar, solo de transacciones, de cuerpos anónimos que llegaban y se iban. Se sintió despojada de su identidad, reducida a una cláusula en un contrato invisible, una pieza más en la colección de finales de Adrián de la Fuente. Contrariamente a sus temores, él no se abalanzó sobre ella. Se detuvo junto a la cama y se giró para enfrentarla, manteniendo una distancia respetuosa. «Usted quería que conociera su historia», dijo, su voz más grave en la penumbra. «Empiece». No era una orden, sino una invitación extraña y casi formal. Clara, temblando, comenzó a hablar. Le contó sobre su padre, sobre el olor a cola y a cuero que era el perfume de su infancia, sobre la magia de devolverle la vida a un libro moribundo. Habló con una pasión desesperada, como si al narrar la historia del taller pudiera proteger una parte de su alma de lo que estaba a punto de suceder. Adrián escuchaba con una quietud absoluta, su mirada fija en ella sin interrumpir, y en su escucha, Clara no percibió cinismo sino una atención casi famélica, como la de un hombre sediento que encuentra un manantial en medio del desierto. Cuando su voz se apagó, el silencio que quedó era diferente, menos hostil. Se atrevió a mirarlo de verdad, más allá del poder y la arrogancia, y le hizo una pregunta que nació de una intuición repentina. «¿Y usted? ¿Qué le hicieron para odiar tanto las cosas que perduran?».
La pregunta lo golpeó visiblemente. Su mandíbula se tensó y por primera vez vio una fisura en su armadura de hielo. Sus ojos grises se oscurecieron con el recuerdo de una herida antigua. «Aprendí que la permanencia es una ilusión», respondió con una voz ronca, cargada de un amargor que lo humanizó de golpe, «y que la lealtad es la primera mercancía que se vende cuando el precio es el adecuado. Todo el mundo tiene uno, Clara, todo». En esa palabra, todo, ella escuchó la historia de una traición tan profunda que había envenenado su visión del mundo, convirtiéndolo en el depredador que era para no volver a ser nunca más la presa. El aire entre ellos se había transformado. La transacción comercial se había disuelto en una confesión de heridas compartidas. Adriana cortó la distancia que los separaba, sus movimientos lentos, casi vacilantes. Levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de los dedos, un gesto que no era de posesión, sino de una incredulidad casi reverencial. La piel de Clara ardió bajo su contacto, y una corriente eléctrica, una mezcla aterradora de miedo y un deseo desconocido, la sacudió hasta los cimientos. Era la primera vez que un hombre la tocaba con esa intención, y su cuerpo, que había estado tenso y preparado para la violencia, reaccionó con una traicionera rendición. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, consciente de que acababa de cruzar un umbral invisible. El contrato se había vuelto peligrosamente personal. El depredador estaba mirando a Indochine, su presa, y por primera vez parecía temerla. Se inclinó y la besó. No fue el beso brutal y dominante que había imaginado, sino uno cargado de una extraña vacilación, una colisión de dos mundos. Sus labios, que sabían a whisky y a soledad, eran sorprendentemente suaves contra los de ella, inexpertos y temblorosos. Fue un beso torpe, exploratorio, un diálogo sin palabras en el que él parecía estar preguntando y ella respondiendo con una entrega abrumadora. El mundo de sus novelas románticas, con Pussy, sus amores idealizados, se hizo añicos y fue reemplazado por esta realidad cruda, compleja y dolorosamente real. Su mano se deslizó desde su mejilla hasta su nuca, sus dedos enredándose en su pelo, atrayéndola más cerca, profundizando el beso hasta que la dejó sin aliento, sin pensamientos, sin pasado ni futuro. Solo existía aquel instante, la transgresión definitiva, el sabor de su rendición en la boca de él. El acto de desnudarse fue un ritual lento y silencioso, cargado de un simbolismo abrumador. Mientras sus dedos torpes desabrochaban los botones de su vestido, sentía que no solo se despojaba de la tela, sino de la piel de la chica que había sido, la guardiana del taller, la soñadora solitaria. Con cada prenda que caía al suelo de mármol frío, una capa de su antigua vida se desprendía para siempre. Él la observaba con una intensidad que era casi insoportable. Sus ojos grises recorriendo cada centímetro de piel expuesta, no con lujuria, sino con una fascinación casi dolorosa, como si estuviera contemplando una obra de arte que estaba a punto de destruir y preservar al mismo tiempo. Cuando ella quedó completamente desnuda ante él, vulnerable y temblando, no sintió vergüenza, sino una extraña sensación de poder. Le estaba ofreciendo lo único que su dinero no podía comprar directamente, su alma desnuda. La intimidad física fue una tormenta de sensaciones que la desgarró y la reconstruyó en un solo instante. El dolor inicial, agudo y real, fue un ancla que la aferró a la brutalidad del pacto, pero fue efímero, ahogado casi de inmediato por una avalancha de descubrimientos, la textura de su piel contra la suya, el peso de su cuerpo, la fuerza de sus brazos rodeándola con una delicadeza que contradecía por completo su naturaleza. No fue un acto de dominación, sino de una desesperación mutua. Él se movía con una contención sorprendente, como si temiera romper algo infinitamente frágil. Cuando susurró su nombre en la oscuridad, su voz rota por la emoción, Clara comprendió que él no estaba tomando su virginidad como un trofeo, sino que buscaba en ella un refugio, un instante de pureza en la calculada sordidez de su existencia. En el silencio que siguió, envueltos en la penumbra y el olor a piel y a entrega, la transacción había terminado, pero la conexión acababa de nacer. Se quedaron entrelazados, escuchando el eco de sus respiraciones agitadas.
Adrián no se apartó. Al contrario, la atrajo hacia sí, acunándola contra su pecho con un gesto que no tenía nada de contractual y todo de necesidad primordial. Clara apoyó la cabeza sobre él, sintiendo el latido errático y furioso de su corazón bajo la piel, la prueba irrefutable de la tormenta que se agitaba bajo su fachada de control. En esa oscuridad compartida, las etiquetas de millonario y virgen desesperada se disolvieron. Eran solo un hombre y una mujer, dos almas solitarias y rotas que, en un acto de mutua destrucción, habían encontrado un extraño e inesperado consuelo, una tregua en sus guerras personales. Mientras las primeras luces del alba teñían de un gris perla el horizonte de Sevilla, Clara yacía despierta, observando el rostro dormido de Adrián, un rostro que en el sueño parecía despojado de toda su dureza, casi juvenil. Comprendió la verdadera magnitud de lo que había hecho. No había vendido una noche de su vida. Había intercambiado su inocencia por un conocimiento devastador. Sabía cómo sonaba el corazón de un hombre roto, cómo se sentía la soledad de un rey en su castillo de cristal, cómo el deseo podía ser una forma de expiación. El taller de su padre estaba a salvo, la deuda material había sido pagada, pero en aquella cama, en el silencio de aquel ático, se había forjado una nueva deuda, una emocional, invisible e impagable, que los ataría para siempre. La transgresión no la había destruido, la había transformado. Y la mujer que se levantaría de esa cama ya no le tendría miedo a nada. El amanecer en el ático de Adrián de la Fuente era un espectáculo, frío y silencioso. Clara se despertó sola en la inmensidad de la cama, envuelta en unas sábanas de hilo egipcio que se sentían como una mortaja de seda. El espacio vacío a su lado gritaba la ausencia de él con más fuerza que cualquier palabra. Su cuerpo, un mapa de sensaciones desconocidas y un dolor sutil, era el testimonio de la noche anterior. Se levantó y caminó descalza sobre el mármol helado hasta el ventanal. Sevilla despertaba a sus pies, la misma ciudad de siempre, pero ella ya no era la misma observadora. La luz del alba no traía consigo la promesa de un nuevo día, sino la cruda iluminación de una realidad alterada para siempre. El contrato se había cumplido. El silencio era su única indemnización, la prueba final de que para él todo había sido una transacción concluida al salir el sol. Su vestido azul noche, arrugado sobre una silla de diseño minimalista, parecía una reliquia de otra vida, el uniforme de una chica que ya no existía. Al vestirse, sus movimientos eran lentos, mecánicos, como si su cuerpo y su mente se hubieran desconectado. Sobre una mesa de cristal, encontró una carpeta de cuero. Dentro, perfectamente ordenados, estaban los documentos que acreditaban la cancelación de la hipoteca y la transferencia de la propiedad del taller a su nombre. No había una nota personal, ni una sola palabra escrita a mano, solo la fría y eficiente caligrafía de los abogados y los notarios. Aquella pulcritud legal era más insultante que cualquier desprecio. Al salir del edificio, el portero evitó su mirada, un gesto de discreción profesional que a Clara se le antojó un juicio silencioso. Cada paso de vuelta a su mundo era un paso alejándose de una parte de sí misma que había dejado en aquella cama. La puerta del taller chirrió al abrirse, el mismo sonido familiar de cada mañana, pero esta vez resonó en un espacio que se sentía extrañamente ajeno. El olor a papel viejo y a cola, que siempre había sido su refugio, ahora estaba impregnado por el recuerdo fantasmal del perfume de Adrián, una fragancia de sándalo y poder que contaminaba su santuario. Todo estaba en su sitio, las herramientas, los libros a medio restaurar, el polvo danzando en los rayos de sol. Había salvado aquel lugar, había cumplido la promesa hecha a su padre, pero el precio había sido demasiado alto. Se apoyó contra la mesa de trabajo, la misma sobre la que él se había inclinado, y sintió un profundo escalofrío. El taller ya no era solo un legado de amor, sino también un monumento a su sacrificio, un escenario comprado con su alma, y cada rincón parecía susurrar el coste de su supervivencia. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una oficina de acero y cristal que dominaba el distrito financiero,
Adrián de la Fuente intentaba ahogar el recuerdo de Clara en un océano de cifras y proyecciones de mercado, pero su imagen se superponía a los gráficos bursátiles, y el eco de su voz temblorosa narrando la historia de su padre era más fuerte que las llamadas de sus socios de Nueva York. Había ganado, había demostrado una vez más su cínica teoría de que todo tiene un precio. Sin embargo, la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza, la sensación de su piel, la mirada de sus ojos color miel en el momento de la entrega. No era un trofeo, sino una herida. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la ciudad con furia. Había querido poseer su inocencia para destruirla, pero en su lugar ella le había mostrado un atisbo de algo real, y ese atisbo ahora lo perseguía, un fantasma de pureza en su mundo estéril. La llegada de su madre, Isabel, fue la primera prueba de fuego en su nueva realidad. Entró en el taller con una sonrisa radiante, agitando una carta del banco que confirmaba la noticia. «¿Cómo lo has hecho, hija? Es un milagro». Su alegría era tan genuina como dolorosa. Clara intentó construir una mentira plausible, hablando de un inversor anónimo, un mecenas de las artes, pero las palabras sonaban falsas incluso para ella. Isabel, endurecida por la vida, no era tonta. La evasión en la mirada de su hija, la palidez de su rostro y una nueva y extraña madurez en sus ojos encendieron sus alarmas. Su euforia se transformó en una suspicacia fría. «¿Qué has tenido que hacer, Clara?», preguntó, su tono desprovisto de calidez. La pregunta quedó suspendida en el aire, creando una fisura invisible pero insalvable entre ellas. Por primera vez, la mirada de su madre no era de preocupación, sino de una incipiente decepción. Sola, de nuevo, rodeada por las paredes de su taller rescatado, Clara se sintió más atrapada que nunca. La culpa era una marea negra que amenazaba con ahogarla. Se había traicionado a sí misma, a sus ideales, a la chica que leía novelas y soñaba con un amor puro. Cada libro que tocaba parecía juzgarla. Sin embargo, bajo las capas de vergüenza y dolor, una nueva sensación comenzaba a brotar, frágil pero tenaz. Era una fuerza nacida de la transgresión. Había mirado al abismo a los ojos, había tomado una decisión imposible y había sobrevivido. Ya no era la joven asustada que se escondía del mundo. Se había enfrentado al depredador y de una manera extraña y retorcida había salido del encuentro con una comprensión más profunda y brutal de la vida. Se miró las manos manchadas de tinta y vio en ellas no solo a la artesana, sino a la superviviente, una mujer forjada en el fuego de una elección terrible. Adrián canalizó su agitación en una crueldad calculada. En una reunión de la junta directiva, desmanteló la propuesta de un socio con una precisión quirúrgica y un desdén que dejó la sala helada. Buscaba la comodidad de su antigua piel de tiburón, el control absoluto que siempre lo había definido. Pero la armadura ya no encajaba bien. Por la noche, en la soledad de su ático, el silencio era un acusador. El recuerdo de la noche con Clara no era el de una conquista, sino el de una rendición. Ella le había dado su cuerpo, pero en el proceso le había robado la paz, resquebrajando el cinismo que lo había protegido durante años. Se sirvió un whisky, pero el licor no quemaba la sensación de vacío. La pregunta de ella, ¿qué le hicieron para odiar tanto las cosas que perduran?, resonaba en su mente, la llave de una puerta que había jurado no volver a abrir jamás. Las semanas se convirtieron en un mes. Clara se sumergió en su trabajo con una dedicación febril, una forma de penitencia y de catarsis. El taller, libre de la soga de la deuda, comenzó a florecer. Aceptó encargos prestigiosos que antes habría rechazado por falta de recursos. Su reputación, como una de las mejores restauradoras de la región, crecía. Hablaba con los clientes con una nueva seguridad, una autoridad que sorprendía a quienes la conocían de antes. El miedo no había desaparecido, pero se había transformado en una cautela afilada, en una percepción más aguda del mundo y de las personas. La soñadora había muerto, pero en su lugar había nacido una mujer que entendía el poder, el sacrificio y las infinitas tonalidades de gris que existían entre la luz de sus ideales y la oscuridad de la realidad. El ejemplar de Don Quijote
que él le había encargado, seguía sobre una mesa auxiliar, envuelto en un paño de lino. No se había atrevido a tocarlo desde aquella noche. Era un objeto tóxico, un recordatorio tangible del pacto que los unía. Sin embargo, era también el único vínculo que les quedaba. Una tarde, vencida por un impulso irrefrenable, desenvolvió el libro. Sus dedos rozaron la cubierta, de cuero gastado, imaginando las manos de él sobre la misma superficie. El libro ya no era un simple encargo, era un confidente silencioso, un testigo de su colisión. La idea de tener que devolvérselo, de tener que enfrentarse a él de nuevo, le provocaba un pánico helado que era indistinguible de una extraña y prohibida forma de anhelo. La separación física solo había servido para fortalecer la cadena invisible que los ataba. Clara había salvado el legado de su padre, pero en el proceso había creado una herida propia, una que ningún arte podía restaurar. El taller era ahora un reino del que ella era la soberana indiscutible, una reina solitaria en un castillo de papel y cuero. Había ganado su independencia, pero había perdido su inocencia. La libertad que tanto había anhelado tenía el sabor metálico de la soledad. El alejamiento de Adrián no había sido un final, sino el comienzo de un exilio interior. Ambos sufrían en sus mundos separados, él en su torre de marfil y ella en su santuario profanado, unidos por el recuerdo de una noche que los había roto y reconstruido de una forma que ninguno de los dos podría olvidar jamás. La deuda estaba saldada, pero la cuenta de sus almas acababa de abrirse, y los intereses prometían ser devastadores. Pasaron 3 meses. El verano sevillano, brutal e implacable, cedió el paso a la luz dorada y melancólica del otoño. El taller de Clara Valdés ya no era un mausoleo de polvo y deudas, sino un espacio vibrante de creación, con una seguridad recién descubierta. Había aceptado encargos de bibliotecas y coleccionistas privados, y su nombre comenzaba a susurrarse con reverencia en los círculos adecuados. Había aprendido a negociar, a poner precio a su tiempo y a su arte, a habitar su propia piel con una autoridad que antes le era ajena. Una tarde, mientras el sol teñía de ocre las paredes, se acercó a la mesa auxiliar donde el Don Quijote de Adrián seguía esperando. Desenvolvió el lino y por primera vez sus manos no temblaron. Decidió que era hora de terminarlo, no para él sino para ella. Era el último fantasma que debía exorcizar, la última página de un capítulo que necesitaba cerrar con su propia caligrafía. El trabajo sobre el libro se convirtió en un ritual de sanación. Cada puntada con el hilo de seda, cada aplicación de pan de oro sobre el cuero, era un acto de meditación. Ya no sentía la vergüenza ni el dolor de su origen. En su lugar había una comprensión profunda y serena de la complejidad de la vida. Estaba restaurando no solo un objeto, sino el recuerdo de una noche que la había roto, y paradójicamente la había hecho más fuerte. Cuando finalmente dio la última mano de cera para proteger la cubierta, el libro era una obra de arte, un testimonio de supervivencia. Lo colocó sobre su mesa de trabajo bajo la luz del flexo y lo contempló durante horas. Era la prueba tangible de que incluso de la transacción más sórdida podía nacer algo hermoso, de que la ruina no siempre es el final, sino a veces el comienzo de una restauración más profunda. Un día, la campanilla de la puerta sonó con una formalidad inusual. Un hombre de traje oscuro, con el aire impersonal de un emisario, entró en el taller. El corazón de Clara dio un vuelco, convencida de que venía a reclamar el libro, a forzar un reencuentro que no se sentía preparada para afrontar. Sin embargo, el hombre no miró el Don Quijote. En su lugar, depositó sobre el mostrador una caja rectangular, envuelta en un sencillo papel de estraza, junto a un sobre grueso de color marfil. «De parte del señor de la Fuente», dijo con una voz neutra, y tras una breve inclinación de cabeza, se marchó, dejando a Clara sola con el paquete y un silencio cargado de preguntas. El peso del objeto en sus manos era considerable, y el sobre, sin remitente, parecía latir con una energía propia, una última palabra en una conversación que ella creía terminada para siempre. Con dedos que de repente habían vuelto a temblar, rasgó el papel.
Dentro de la caja, sobre un lecho de terciopelo negro, no había un libro, sino un juego completo de herramientas de encuadernación antiguas. Eran de una belleza sobrecogedora. Los hierros de dorar tenían mangos de palisandro y sus cabezas de latón brillaban con diseños intrincados. Los bruñidores eran de ágata pulida y las plegaderas de marfil. Eran piezas de museo, herramientas de un maestro artesano, infinitamente superiores a las suyas, gastadas por el uso de su padre. No era un regalo, ostentoso ni una limosna. Era un gesto de un conocimiento íntimo y devastador. Era el reconocimiento de su arte, de su alma, por parte del único hombre que había intentado comprarla y que, en el proceso, había acabado viendo su verdadero valor. Era un mensaje que trascendía las palabras, una ofrenda de paz a la artesana, no a la mujer que había compartido su cama. Abrió el sobre. La tarjeta en su interior era del mismo cartón grueso y minimalista que la de su primera visita. En ella, una sola frase, escrita con una caligrafía elegante, pero con una presión que delataba una emoción contenida. Para que construyas nuevas historias, no solo restaures las viejas. Las palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. No era una disculpa, ni una declaración de amor, ni una petición. Era una liberación. Adrián de la Fuente no le estaba pidiendo que volviera, ni siquiera que lo perdonara. Le estaba devolviendo el futuro. Le estaba dando permiso para mirar hacia adelante, para usar su talento no solo para sanar las heridas del pasado, sino para crear algo nuevo, algo enteramente suyo. Comprendió que él también había sido restaurado de alguna manera aquella noche, que su acto de cinismo se había vuelto en su contra, abriendo una grieta en su armadura por la que se había colado una luz inesperada. Clara se acercó a la ventana, con la nota apretada en la mano. El Don Quijote descansaba sobre la mesa, su historia concluida. Las nuevas herramientas esperaban en su estuche, prometiendo un sinfín de comienzos. La luz del atardecer inundaba el taller, y por primera vez no se sentía como un refugio o una jaula, sino como un punto de partida. Miró las calles de Sevilla, el río de vida que fluía ajeno a su drama personal, y sonrió. Una única lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de una gratitud inmensa y agridulce. Su historia no había terminado en la cama de un millonario. Había comenzado allí. La página estaba en blanco, y por primera vez sentía que tenía las herramientas y la fuerza para escribirla ella misma. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, no te vayas sin más. Suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este viaje con alguien especial. Y lo más importante, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en las segundas oportunidades, incluso cuando nacen del error? Tu voz es la que da vida a nuestra próxima historia.